Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor, porque un día, Señor, tú viniste al mundo, Señor, no solamente para mostrarnos cómo vivir, pero cómo morir en la cruz, pero al tercer día resucitaste para que todos aquellos que han creído en ti tengan vida y vida eterna, vida en abundancia. Gracias, Señor. Por eso hoy te bendecimos. Gracias. Gracias por el sacrificio de la cruz. Gracias. Porque diste tu vida. Entregaste tu vida voluntariamente en esa cruz. Para que aquellos que creemos hoy en ti podamos vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida gloriosa, la cual tú has preparado, Señor, según tu perfecta voluntad. Te damos gracias por tu palabra, gracias por todos los presentes y aquellos que vendrán. Gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y de gratitud. Y gracias, Señor, por lo que has hecho por mí. Bien, queremos dar la bienvenida a todos, cada uno. Damos gracias a Dios por vernos nuevamente. Amén. Qué bueno que usted está aquí y no anda allá afuera recogiendo huevos falsos, ¿verdad? Así que le damos la bienvenida a todos. Bienvenida a Walter Elizondo. Ahí está, bienvenido. Bienvenido a todos los que están visitando. Aquí nosotros, como está la hija de nuestra hermana Sarita con nosotros también, bienvenida. Nos alegra verla también. Todos y cada uno, todos. Si hay alguien que nos está visitando por ahí, levante su mano para saludarlo, y si no, pues sean bienvenida, hermana, bienvenida a todos jóvenes también, bienvenidos, gloria a Dios. Qué bueno que estén aquí, es bueno estar aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿A cuánto le gusta estar aquí? Amén. Para escuchar la palabra del Señor. Amén. Mire que hay mucha gente que posiblemente no están aquí, como decía hace un rato, están, no sé, preparándose para ir al parque, ¿verdad? Y llevar a los niños, y supuestamente que buscar los huevos de la coneja. Para comenzar, son huevos falsos, ¿no? Son de plástico. Y la creencia es una creencia falsa también. Tercero, suena ilógico, ¿no creo? Yo nunca he visto poner una coneja que ponga huevos. ¿Esto sí? Ahora. Pero mire, alguien dijo que las tradiciones empobrecen a los pueblos. Toda tradición conlleva dinero, economía. Segundo, el propósito de eso es alejarlo del verdadero concepto y el verdadero punto de vista donde debe estar centrada la vida del creyente o del ser humano, que es buscar a Dios. Amén. Por eso lo aleja de eso. Y hay otros, bueno, a la iglesia, pero ya después se van a buscar. Pero mire, esas tradiciones, amado, ni siquiera son de nosotros. Por ejemplo, mi madre nunca creyó muchas cosas de ofrendas y todo eso, sino que mis hermanos después las adoptaron. Y aquí mucha gente ni siquiera venía con las tradiciones, pero aquí las aprendieron. Van viendo de otros y bueno, es que es bonito que los niños se diviertan. Los niños no saben nada, son inocentes. Y los niños, uno mismo les empieza a comprar los bollitos de plástico y van aprendiendo eso y crecieron con esa tradición que les fuimos heredando los padres y que muchas veces ni siquiera sabemos realmente lo que conlleva eso. Pero en vez de eso, deberíamos nosotros de alejarnos de eso, porque Dios quiere que de esas cosas su pueblo se vuelva, se aparte, se limpie, se purifique de todo ello, para que ponga su fe y su mirada solamente en Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, Dios quiere que nos vayamos purificando de todas esas tradiciones, idolatrías y costumbres paganas, ¿no? Bien, yo quiero hablarles hoy acerca de los beneficios de la muerte y resurrección de Cristo. Hay un énfasis al final por el cual yo quiero hacer esto, y bueno, en parte también porque hoy es el día que en muchos lugares observan el día de la resurrección. Algunos hacen programas, hacen cosas así.
Algunos se reúnen más en la iglesia, ese día sí van, porque ese día es el día de la resurrección. Pero todos los demás días, pues, no hay resurrección. Pero para el creyente, nosotros deberíamos de vivir cada día celebrando y festejando que un día Cristo no solo vino al mundo, murió, pero que resucitó y pagó el precio por todos nuestros pecados. Debemos de celebrarlo todos los días. Como ven, para nosotros Navidad no es el 24 de diciembre, ¿verdad? O el 25. Bueno, para no fallarle uno lo celebran a medianoche. Tampoco. Para nosotros todos los días podemos celebrar que un día Dios envió a el Salvador a este mundo. Así que todos los días, hermano, todos los días debemos celebrar que Cristo Jesús vino un día a dar su vida por todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en Él. Amén. Así que la muerte y la resurrección de Jesucristo, hay un sinfín de beneficios. Yo quiero mencionar solamente algunos pocos, tal vez unos 4, pero hay mucho que podemos hablar de esto. Pero cuando Cristo está en la cruz, y yo sé que algunos tienen la costumbre de hablar de las 7 palabras últimas ahí, aunque sus últimas palabras de Cristo no fueron esas en la cruz, ¿verdad? Sino aquellas que dijo: ir por el mundo y predicar el Evangelio, antes de irse. Pero cuando Cristo está en la cruz, llevando el pecado de toda la humanidad, si hacemos un poquito de conciencia, la razón por qué Cristo vino al mundo, dice la Escritura que vino para expiar los pecados de la humanidad. Vino a morir el justo por los injustos. Vino a morir el Hijo de Dios, santo y sin pecado, para pagar el precio por todos aquellos que estábamos en deuda con Dios y no podíamos pagar ese precio. El pecado es lo que aleja al hombre de la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, el primer resultado fue que se apartaron ellos mismos. Cuando oyeron la voz de Dios, ellos solos huyeron de Dios, ellos mismos se escondieron de Dios, en ellos empezó el temor y apartarse de Dios. Cuando la presencia de Dios es gloriosa, es gozo, amado, en el corazón del ser humano, cuando usted tiene un momento en la presencia de Dios y está ahí adorando al Señor, usted quisiera que ese momento fuera eterno, que no terminara. Pero el pecado nos aleja de Dios. Así que cuando la humanidad comenzó en una depravación y el pecado aumentó, hizo una división. Dice la Escritura que el pecado hizo una división entre el hombre y Dios. Y no había manera de acercarse a Dios. Dios les dio entonces en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, sombra y figura del sacrificio verdadero, perfecto, que es en Cristo Jesús. Les dio ritos, les dio sacrificios, les dio fiestas, ceremonias, observar días, cultos, pero todo eso venía a terminar cuando viniera lo verdadero, cuando eso era sombra y figura de Cristo. Por eso que cuando Cristo viene, todo aquello que Dios había establecido en el antiguo pacto viene a ser removido para establecer esto nuevo. Así es. Y eso nuevo es el sacrificio de la sangre de Cristo. Así que todo rito, toda ceremonia, aún religiosa en el antiguo pacto, terminó con el sacrificio de Cristo. Sí. Ahora lo único que hay es solamente una nueva vida en Cristo. Ahora es solamente caminar en ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió por su sangre, por su herida, que es en Cristo Jesús. Por eso digo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la verdad. El camino de regreso al Padre, ese camino por el cual ya no podía Adán y Eva regresar al jardín del Edén, porque fue cerrado por Dios. La única manera de regresar, como había una espada revoloteada ahí para cuidar el camino, la única manera era atravesar ahí, pero tenían que morir. Sí, Señor. Y aunque Adán y Eva lo intentaran y murieran en el intento, de todas maneras no podían llegar a Dios. Lo primero que iba a ocurrir era muerte, porque el juicio del pecado, la paga del pecado es muerte.
Pero gracias a Dios que la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Por eso que el único camino, ese camino para regresar, Cristo dijo, yo soy ese camino que Adán y Eva, por el cual no pudieron regresar. Yo soy la verdad que Adán y Eva cambiaron por la mentira de Satanás. Cuando le creyeron a Satanás en el huerto del Edén y le dijeron, no morirás. Es una mentira, porque Dios le había dicho, ciertamente el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y Cristo dice ahora, Él viene y dice, yo soy la verdad. Yo soy no solo el camino, pero soy esa verdad. Por eso hoy nos toca, amados, dejar todas esas mentiras, dejar todas esas cosas que a Dios no le agrada y regresar al camino y tomar la verdad de Dios, que es Cristo Jesús. Pero dijo también, yo soy la vida. La vida que perdió Adán y Eva, la vida de Dios. La vida que los habitaba, que estaba en ellos. Y que cuando comieron del fruto prohibido, esa vida que ahora el hombre, el ser humano, solamente sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, porque ese es el fruto de haber comido del árbol, del fruto del árbol que Dios le prohibió. Y el hombre de ahí en adelante comienza solamente a hacer un juicio entre si algo está bien o algo está mal. Eso solamente es fruto del árbol que Dios le dijo que no comiera. Y nuestra conciencia parece que queda tranquila, es decir, yo creo que hago lo bueno, esto está bien. No, Dios no quiere que hagas lo bueno, Dios quiere que hagas lo agradable delante de Dios. Y Dios solamente se complace en su Hijo. Cuando su Hijo Jesucristo entró en escena a este mundo y lo presentó Juan en el bautismo, se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo, en Él tengo complacencia. Entonces solamente Dios se complace en su Hijo. Así que todo lo que nosotros hacemos en Cristo, de eso sí se complace Dios. Amén. Y el pecado tomó posesión por todas las generaciones y llenó este mundo. La humanidad de ahí en adelante solamente ha caminado en pecado, destruyéndose nación por nación. Lo podemos ver hoy en día, como dice el libro de Santiago, de dónde vienen las guerras, no solamente nación con nación, familia con familia, entre familia. ¿De dónde viene todo eso? Por causa del pecado. Y la tierra se llenó de todo eso, la humanidad. Y la única manera, la única esperanza que sea liberado es que Cristo, el Hijo de Dios, viniese a este mundo a morir y pagar ese precio por el pecado para poder liberarnos. Por eso cuando Cristo está en la cruz del Calvario, y antes de decir esta palabra en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 19, en el verso 30, Jesucristo está experimentando ahí, dice la Escritura, que Dios cargó el pecado de todos nosotros. Sí. ¿Se puede imaginar que el pecado de toda la humanidad, a partir desde Adán y Eva, comenzando desde Adán y Eva y por todas las generaciones, pasando, llegando hasta los presentes que estaban ahí mirando el sacrificio en la cruz? Pero no solamente desde Adán y Eva hasta Cristo, sino mucho más. El sacrificio de Cristo es tan poderoso que alcanza todavía después de esa crucifixión en adelante, hacia el futuro, hacia hoy, y todo lo por venir en aquellos que puedan creer y que quieran creer en Cristo. Así que todo el pecado de toda la humanidad, no solo de todos los que han pecado desde antes hasta Cristo y hasta hoy, y todos los que seguirán pecando, escuche, hay una provisión. Dios proveyó. ¿Se puede imaginar qué tan poderoso es ese sacrificio de Cristo? Que hizo posible el perdón de Adán y Eva, de sus hijos, de sus nietos, de Noé, de sus nietos, de todas las generaciones, hasta Cristo, cuando Él muere. Pero no solo hasta ahí, sino de ahí en adelante, aquellos que sin verlo han creído en Él. Eso le dijo Jesús a Juan, ¿no? A Tomás, perdón. Tomás, bienaventurados los que creerán sin ver. Y usted y yo somos de esos bienaventurados que hemos creído en el Señor sin haberlo visto. ¿Cuántos han creído en Él?
No lo hemos visto, pero hemos creído. Por la fe, por el Espíritu. Entonces es tan poderoso el sacrificio, amados, que todos aquellos que hemos creído sin verlo y que todavía creerán, ese sacrificio, esa sangre es tan poderoso que todavía nos ha limpiado a nosotros y seguirá limpiando a todos aquellos que vengan al conocimiento de la fe. ¿Puede imaginar? Esa sangre, sacrificio no tiene límites. Es un pacto eterno. Es un sacrificio eterno para darnos vida eterna. Y ese pecado, se puede imaginar, yo no sé cuántos son sus pecados. Yo tampoco quiero conocerlos. Con los míos basta. ¿Verdad? Se puede imaginar cuánto, si nosotros aquí pudiéramos escribir, usted sus pecados, todos, los que se acuerdan, ¿verdad? Que muchos no se acuerdan y otros no se atreven a ponerlos, pero si pudiéramos ponerlos en una lista, ¿se imaginan la cantidad de pecados, amados? Solo los que estamos aquí, los míos, los suyos, todos, y traerlos aquí enfrente. ¡Wow! ¡Qué cantidad de pecado, amado! Eso no es suficiente. Escuche, toda la humanidad desde Adán y Eva, los pecados de todo el mundo. Antes de decir Jesús esa palabra, consumado es. Mire Isaías 53. Ahorita mencionamos el texto, pero quería que lo viera porque ahí está en Juan 19:30. Isaías 53, no vamos a leer todo el relato, pero ahí tenemos el sacrificio que por la gracia de Dios le dio al profeta Isaías escribir este pasaje profético hablando de Cristo. Qué glorioso que el profeta Isaías escribió algo que ni siquiera él sabía en qué tiempo y de qué manera se iba a desarrollar y quién ni siquiera lo miraría, pero Dios lo estaba inspirando por su Espíritu Santo para escribir acerca de Jesús. Isaías 53, versículo 4, nada más, verso 4, 5 y 6, dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Cuando dice nuestras rebeliones, no está hablando de Isaías, las rebeliones de él o de su tiempo, sino las suyas, las mías y aquellos que creerán en él. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero miren, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es lo que hemos hecho. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos, de las generaciones pasadas, presentes y futuras. El poder del sacrificio de Cristo que realizó en la cruz del Calvario es tan grande y poderoso que puede no solamente limpiar, pero otra vez darle vida al que estaba muerto. Porque la Escritura dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia. ¿Cierto? Así que uno de los beneficios de la muerte y resurrección de Cristo es este. El primero, que pagó con su vida por nuestros pecados. Algo que era imposible para la humanidad. Usted no puede pagar por sus pecados. Y por eso Cristo vino. Alguien dijo, y Dios no nos cobra. ¿Y sabe por qué no le cobra? Porque no le podemos pagar. No. Pero lo que sí podemos hacer es vivir en agradecimiento una vida conforme a su voluntad. Que cada vez más se vaya reflejando la vida de Cristo en nosotros, que cada vez más la imagen de Cristo se forma. Así que el pago que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados fue un pago total. Cuando dice esa palabra, cuando dice consumado es, ahí en el original significa terminar, significa
Completar significa ejecutar, significa concluir, significa saldar una deuda, pagar una deuda por completo, significa lograr ponerle el fin a algo, significa expiar, significa llenar, significa terminar y muchos más sinónimos. Por eso es que en el original estas palabras son más ricas, son más entendibles. Cuando usted empieza a entender todos esos conceptos, que cuando Cristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es, tu pecado que nos separaba y que nos apuntaba, esa acta de los decretos que estaba en contra de nosotros, que dice el apóstol Pablo, fue cancelada. Imagínate que tú estás preso y estás condenado a morir por lo que hiciste, por tus pecados. Pero cuando viene Cristo y Él paga la deuda y te deja salir libre, te dicen eres libre porque alguien pagó por ti. Déjeme decir esto. Cuando alguien ha estado en la cárcel y viene el ¿cómo le llaman en español? El bail bond, que paga la fianza. el que paga la fianza, te dejan salir. Alguien pagó por ti, ¿verdad? Sí. Saliste porque alguien pagó por ti. Pero ¿qué crees? Le debes a alguien más. No solo eso, estás consignado bajo un probation, estarte reportando, estar pagando, hacer servicio y muchas cosas más. Hay mucho de eso, algunos saben de eso, ¿verdad? Otros no traten de averiguarlo personalmente. Déjelo así. Otro ejemplo, cuando usted compra una casa, la mayoría de ocasiones sucede así: compra la casa con cierto prestamista, ¿verdad? Ese prestamista usted le debe la casa, dice, ay, tengo una nueva, me compré una casa nueva. No, compró una deuda, tiene una deuda, no es suya hasta que la acabe de pagar. Pero ¿qué cree? En el lapso de un año, más o menos 6 meses, no sé, de repente le llega una carta que su deuda cambió de dueño. Alguien pagó su deuda de la casa. Pregunto, ¿es usted libre de la deuda? No, ahora es deudor de alguien más. ¿Verdad que sí? Así sucede. Sí. Yo cuando comencé a comprar la primera casa y leí el papel que decía, su deuda de esta casa ha sido pagada, dije, wow, ¿quién me pagó? Digo, sí, pero ahora me debes a mí. Alguien pagó tu deuda, pero sigue siendo esclavo de esa deuda con alguien más. Pero escucha en Cristo, cuando Cristo viene y paga la deuda por tus pecados, ahora tú eres libre. Por eso dice es completado. El sinónimo es excluido, es redimido, es completamente saldada, paid in full, pagado completamente, terminado. Se ha expiado, se ha pagado el precio. Otro ejemplo, anteriormente los compradores de esclavos compraban un esclavo, ¿verdad? Iban a la subasta, iban a la flea market, compraban el esclavo y ahora sacaban el esclavo ese era libre del dueño anterior, pero seguía siendo esclavo del nuevo. Amados, en Cristo Jesús, este beneficio glorioso de su muerte y su resurrección es que Él pagó el precio por los pecados y nos dio completa libertad. Por eso dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Dios nos ha dado libertad, pero no la libertad para libertinaje. No es libertinaje, es libertad. ¿Libertad para qué? Para vivir la vida que antes no podíamos vivir, la vida gloriosa para nuestro Señor Jesucristo. Para eso nos dio libertad. Amén. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? ¿Quién era el que gobernaba? Desde Adán hasta Cristo reinó la muerte, dice la Escritura. El diablo y Satanás, él tenía el imperio. Él tenía las llaves de la muerte, él tenía el poder, porque la paga del pecado es muerte. Pero dice aquí el escritor de Hebreos que a través de su muerte y su resurrección, en su muerte, Él vino a pagar el precio para destruir por medio de su muerte en la cruz al que tenía el imperio de la muerte. Verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque estábamos sujetos a la esclavitud. Recuerde que le pertenecíamos a un esclavo. Dice el apóstol Pablo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que nosotros éramos esclavos. La única opción que teníamos anteriormente, el que no tiene a Cristo, la única opción que tiene es escoger su pecado. La consecuencia Dios se lo va a poner. Puede escoger su pecado, pero la consecuencia viene. Y eso todavía, no creo que porque está en Cristo se ha librado de eso. Pero sigue diciendo que en el verso 15, que Él había librado a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos. Toda la vida. No había manera. Estaban sujetos. Usted y yo estábamos en ese estilo de vida. No había otro estilo, amado, no conocíamos. Mire, yo le explico muchas veces a algunas personas de esta vida en Cristo. Les digo, ¿sabes qué? Cuando yo vivía antes sin Cristo, yo creí, yo pensé que el disfrutar del pecado era disfrutar de la vida. ¿Verdad que así dice la gente? No, hay que disfrutar ahorita que se puede. Y lo que están haciendo es destruyéndose con esos vicios y pecados. Sí. Entonces yo creía que eso era, pero realmente no. Entonces yo le digo a la gente, le digo, mira, imagínate que esta vida que tú conoces, de vicios, de droga, de todo lo que tú te imaginas que crees que, ¿verdad? Sexo y todo eso, que tú crees que estás disfrutando la vida, ¿no? Okay. Imagínate, esto es todo lo que tú conoces, es lo que yo conocía, pero yo no me imaginaba que había otro estilo de vida, otra manera, en otra palabra, otra vida diferente. Hasta que Cristo Jesús vino a mi vida, perdonó mis pecados, me hizo nueva criatura y comencé a disfrutar y a vivir esa nueva vida. ¿Sabes? Hay otra vida que tú no conoces, pero no la puedes ver, entender o disfrutar hasta que entras al reino de Dios. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿no? Es necesario nacer de nuevo, si quieres ver y entrar. Entonces, dice aquí que nosotros estábamos sujetos a servidumbre. Pero también creían en la antigüedad algunos que compraban esclavos para dejarlos libres. Yo no sé si usted escuchó algún relato de cosas así. Alguien era demasiado generoso, misericordioso, iban y compraban esclavos y los dejaban libres. Les querían dar libertad. Eso es lo que hizo Cristo. Cristo no vino a comprarnos como un esclavo, pero claro, es cierto que el apóstol Pablo también dice que Él pagó el precio, nos libró de esa esclavitud para que ahora seamos de otro. Por eso Él se presenta como esclavo de Cristo. Pero escuche, esto ahora es ya voluntariamente, esto es producido por el Espíritu Santo, es producido por la gratitud, ahora le servimos al Señor con un temor reverente por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que le hará por nosotros. Hay un temor. Es muy diferente que cuando llega el padre de familia y todos corren a limpiar su cuarto, a levantar las chanclas, todo, ¿verdad? Y hacer las tortillas calientes por el temor, porque se pone bravo el Señor. Llega con el indio encendido. Es muy diferente que cuando llega es por amor. Ya no tiene que decirle a la mamá a los hijos, ahí viene tu padre, ahí viene, le voy a decir lo que hiciste. Ya no, es por amor. Porque sabe que cuando llega papá,
Hay un amor del Padre. Ya no es por temor. Nosotros no le servimos por temor del castigo. Nosotros no le servimos por el temor del infierno. Nosotros le servimos y le amamos. Amado es por amor, por lo que Él hizo por nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, antes éramos de otro, antes éramos del diablo. Pero Dios nos rescató, nos sacó del pozo cenagoso, nos liberó, amado, de ese estilo de vida para que ahora vivamos para Él. Por eso el apóstol Pablo, con esa actitud dice, ahora somos de Él. ¿Cuántos son de Cristo? Amén. Entonces, si somos de Él, Pablo dice, ahora por gratitud, esclavo soy del Señor. O sea, si antes yo le servía como esclavo al pecado, y la paga del pecado, ¿qué nos trajo de bueno, amado, esa vida? Nada. Entonces ahora, ¿cómo no nosotros mismos voluntariamente hacernos esclavos de la justicia? Esclavos de Dios, esclavos de Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Segundo beneficio de la muerte y resurrección de Cristo. 1 Corintios capítulo 15, verso 17. Vea su Biblia, por favor. Segundo beneficio es que nos dio el perdón de nuestros pecados. Escuchen, el primero fue que Él pagó el precio. ¿Ok? Muy diferente. Él pagó el precio. Pagó el precio por nuestros pecados. Pero no solamente pagó el precio. Porque una vez que Él nos compra, ahora le pertenecemos a Él, ¿verdad? Ahora la deuda es con Él. Pero dice Corintios capítulo 15, y si Cristo, verso 17, perdón, sí. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Porque en el contexto dice el apóstol Pablo a los corintios que algunos decían que no había resurrección de muertos. Pero ¿cuántos creen que Cristo resucitó? Pero si algunos dicen que Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. En Adán todos mueren. O sea, la muerte entró por Adán, ¿verdad? Y todos de ahí en adelante mueren. Pero ahora, todos los que están en Cristo, por eso es que son nueva criatura. Por eso en Cristo, en Adán todos mueren, dice, como entró por un hombre, pero también por un hombre, la resurrección de los muertos. Entonces, la paga del pecado es que muerte. Lo único que te llevaba a la muerte eterna era el pecado. Entonces Cristo no solo te compra, escucha, pero te perdona. Te perdona. Por eso es que Él paga el precio en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ya dijimos, el primer beneficio es que pagó con su vida por todos nuestros pecados. Pero ahora que Él pagó, es como usted, para poner un ejemplo sencillo y que podamos entender. Usted va y saca a un amigo de la cárcel, o a su hijo, va. No sé si le ha tocado sacar a un familiar. Y usted paga, ¿qué? No sé, $15,000. ¿No? Bueno, no, es mucho, ¿verdad? No sé si se anime a ir, ahí empieza a pensar, ¿verdad? Ahí empieza un debate entre el dinero y el amor. Ajá. Pero usted va y paga $1,000, se lo va a poner fácil y sencillo. Por un familiar, lo saca de la cárcel, usted pagó el precio, y el familiar le dice, ahora te debo a ti. Usted, número uno, ya pagó el precio, ¿verdad? Es lo primero que hizo Cristo. Pero segundo, usted le dice a su familiar, ¿sabes qué? Te perdono la deuda. O sea, no solo pagué por ti primero, pero segundo, ahora te perdono. No te preocupes, no le debes nada. Pero ¿sabes por qué?
dijo Cristo, porque yo sé que no puedes pagar. ¿Con qué le podemos pagar al Señor? Así que no solo pagó tu deuda, pero Él te ha perdonado de todos tus pecados. Por eso es que dice Corintios, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, pero como Cristo ha resucitado, nuestra fe es verdadera, está en pie. Romanos capítulo 4, ve este texto también, para terminar con este punto. Romanos 4, 25. Romanos, el apóstol Pablo dice, hablando de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, Él fue entregado para pagar el precio por nuestro pecado, pero segundo beneficio, dice, resucitó para nuestra justificación. ¿Qué significa eso? Que ahora ya no estamos en deuda con Dios. Pagó el precio, pero también te perdonó la deuda. Ahora Él nos presenta delante del Padre Celestial, limpios y sin mancha a través de su sangre preciosa que derramó la cruz del Calvario. Ahora podemos nosotros acercarnos delante de Dios confiadamente, como dice el libro de Hebreos. Solamente por eso fue posible, por el sacrificio de Cristo. Por eso Él pagó el precio, pero también nos ha perdonado. Amén. Y en esa justificación que está diciendo, resucitó para nuestra justificación, es eso. Justificación significa declarar justo, sin culpa al culpable. Alguien ha estado, yo me acuerdo que las palabras más hermosas que he escuchado en una corte, en una ocasión me tocó, es cuando el juez le dice, "You are dismissed". Era la primera vez que escuchaba. Y dije, ¿qué dijo? Y me dice que estaba hablando, que ya te puedes ir. Dije, no, pero yo tenía que pagar un ticket. No tienes que pagar nada. No se presentó el policía, estás libre. ¿Libre? No tengo nada. De verdad que fue la primera vez que escuché esa, y fue la palabra favorita, me la aprendí en inglés. You are dismissed. Go, you can go in peace. Vete. Y eso es lo que hizo Cristo con su muerte, con su sangre. No solo pagó el precio, te perdonó la deuda, pero te declara justo. Como que ya no hay ninguna culpa y ahora delante de Dios puedes ser acepto. Es la única manera, es la única manera para poder ser acepto delante de Dios. Bien, tercer beneficio de la muerte y resurrección de Cristo es una garantía de que un día resucitaremos como Él resucitó. ¿Cuántos creen que un día van a resucitar? Entonces, ¿por qué tanto miedo a la muerte? Algunos dicen, yo quiero estar con el Señor. Dice, sí, pero todavía no. Y cuando ya se nos acerca la calaca un poco, ya andamos ahí con miedo. Mire, yo le dije a mi esposa, honestamente, yo no estoy presumiendo de esto, pero hace algunos años, muchos años atrás, empecé un proceso en mi mente de lo de la muerte, porque algunos hasta tienen miedo simplemente de hablar de eso. Y no solo eso, son tan irresponsables que ni siquiera por pensar en el momento de la muerte, porque creen que van a vivir mucho, ¿no? Creen que todos se van a morir menos ellos. Y por eso no preparan nada para el día que se van a morir. Y lo único que dejan a su familia muchas veces es llanto, dolor y coraje, porque nos dejó hasta una deuda para enterrarlo. Oye, eso no se vale, ¿no? O sea, no, hay que prepararnos. ¿Sí o no? Es una responsabilidad, ¿no? Claro, todo, que hay que dejar todo listo. Jesús en la cruz le dijo a María, a su madre, dijo, mujer, he ahí tu hijo. Hijo, ahí tu madre, cuídala como si fuera tu madre. Dale cargo. Tiene que dejar todo listo. Entonces, pero un día vamos a morir y vamos a resucitar con Cristo. Juan capítulo 11.
en este texto. Juan capítulo 11, verso 25 y 26. Este relato cuando Lázaro muere y Cristo lo resucita y viene María y Marta y le dice, tu hermano vivirá, y él dice, sí, yo creo que él va a resucitar en el día de la resurrección, que ya va a estar. Dijo, no, Jesús les dijo, verso 25, yo soy la resurrección. Oye Marta, María, el que tú dices que sí va a resucitar en aquel día, ese que los va a resucitar, que tú estás esperando y que van a resucitar todos uno resucitará para vida eterna y otro para confusión eterna. Uno para salvación y otro para condenación. Bueno, aquel que va a resucitar a todos los muertos en aquel día, dice Cristo, aquí está contigo. ¿Se puede imaginar verlo allí y decir, María, el que va a resucitar a toda la humanidad, miles de millones en aquel día, soy yo, aquí estoy contigo? Si yo voy a resucitar a todos, tengo el poder para resucitar en el día futuro a todos esos miles de millones. ¿Tú crees que no puedo resucitar a tu hermano Lázaro? Yo soy la resurrección. Yo lo resucito y también yo soy la vida. No digo yo tengo vida. No, yo soy la vida. Cristo es la vida. Por eso es que sin Cristo estamos muertos. La única vida que tenemos es a través y por Cristo. Cristo es nuestra vida. Por eso digo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, ¿cuántos han creído en mí? En mí no, en Cristo. ¿Cuántos han creído en Cristo? Aunque esté muerto, pregunta, ¿es su seguridad? ¿Está seguro? ¿Saben por qué vienen dudas muchas veces? Puede ser por la manera como estamos viviendo. Por eso le dicen a uno, póngase a cuentas con el Señor. Gracias a Dios aquellos que todavía tienen oportunidad antes de morir y le dan un tiempecito al Señor, ¿verdad? ¿Pero usted cree que eso le ocurre a todos? No, hay unos que de repente, así como le baja el switch, ¡pum!, se apagó la luz. Cuando de repente despierte va a estar en otro lado. Por eso cada día, hoy debería ponerse a cuenta con el Señor. ¿Cuánto quiere ponerse a cuenta con el Señor? Hoy, mañana también, porque no sabe qué le hará decir el día. Así que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, está diciendo, el que está vivo ahora y está creyendo en mí, no morirá, ¿qué? Eternamente. Amado, no hay, para el creyente, para el Hijo de Dios, ya no hay muerte eterna, sino una vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, vivir con esa conciencia. Yo le decía a mi esposa, la verdad que hace muchos años empezando a hablar acerca de la muerte, siempre le hemos tenido temor a la muerte. Yo no digo que ya me quiero volver con esto, no. Lo que quiero decir es que siempre que pensamos en eso, algunos dicen, oye, compra un seguro. Escuché una familia que hablaban de esto, y le dice una mujer a la otra, oye, pero yo te compro un seguro que sea de vida, ¿no?, para tus hijos, tus niños. Ay, no, dice, eso es como que si yo le estuviera comprando yo misma la muerte a mis hijos. Es una manera errónea, equivocada de pensar. Eso es tenerle miedo a la muerte. Ay, porque le compré el seguro y ya se va a morir. No, pero si eso llega a ocurrir, escucha, entonces te vas a dar cuenta que era mejor tener el seguro. Algunos dicen es mejor, como el seguro de auto, ¿verdad? Es mejor tenerlo y no usarlo, ¿verdad? ¿Sabe qué pensaba yo? Por muchos años yo no pagaba seguro de auto. Muchos años cuando recién llegué a este país, hasta que aprendí a la mala. Por eso en la corte escuché una vez esa palabra, porque yo sabía. ¿Sabe, amado? Cuando nosotros estamos en Cristo, todas estas cosas pasan a otro plano, aún el temor de la muerte. Entonces, seguro que un día nos vamos a ir de este mundo, ¿sí o no? Eso es seguro. Eso no tiene usted ni que dudarlo. Pero dice verso
2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Él nos resucitará. Esa es una esperanza gloriosa de la muerte y resurrección de Cristo. Y le decía, no soy presuncioso, no presumo en esto, pero cuando empecé a pensar en eso de la muerte, de todas maneras, amado, aunque le tengamos miedo, como sea, como que vamos a pasar, es un trance, un trámite, nada más. ¿Sí? Es un pasar de una puerta a otra. De hecho, la palabra morir o muerte en el original no significa dejar de existir, y por eso lloramos tanto con desconsuelo muchas veces, porque pensamos que ya terminó todo ahí, pero no. La palabra en el original, morir o muerte en este aspecto, significa simplemente un traslado, significa simplemente cambiar, significa simplemente un proceso, simplemente despojarse de la vida. El día que coma ciertamente morirá, le dijo Dios a Adán. Ese día es el día en que nosotros terminaremos aquí en la tierra. Ese día que ocurre una separación. Es lo que significa en concreto esa palabra morir. Separación. Y es lo que dice la Escritura, que cuando alguien muere, se separa el alma del cuerpo, ¿verdad? El alma va a Dios, ¿verdad? El espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, y el cuerpo va ¿a dónde? Pues al polvo donde pertenece, ¿no? Y algunos están creyendo que ese cuerpo con ese mismo valor está, ya déjalo, ya tanto lo desgastó, Dios le va a dar un cuerpo nuevo. Sí, eso lo dice la Escritura. Así que yo pensé, dije, bueno, ¿qué miraremos ahí? ¿Qué ocurrirá después cuando uno fallece? ¿Y qué sigue? ¿Qué voy a ver cuando estos ojos se cierren y los otros se abran? Allá. Y yo le decía a mi esposa, le decía, no es por jugar, pero a mí me ha producido como una cierta curiosidad. Pero eso viene de la certeza, de la seguridad de que esto, amado, no es el final. No, solamente es una separación, porque la vida sigue, y la vida que sigue es mucho mejor que la que estamos teniendo aquí. ¿Ve? Si usted tiene esa seguridad, y si no tiene seguridad, bueno, yo le digo, esto es una garantía de que usted resucitará un día con Cristo, pero para eso usted necesita creer en Él, porque Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, pero cree. ¿Cuántos creen en Él? Pero no a su manera, es creer como dice la Escritura. Porque los que dicen que creen y viven, ¿cómo quieren vivir? No. Bien, la última. Y terminamos, porque aquí es donde está lo bueno. Primero, terminamos aquí. La última y la cuarta beneficio de la resurrección, muerte y resurrección de Cristo, que Él nos dio poder para no obedecer al pecado y para resistir al pecado. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Cristo al morir en la cruz del Calvario, no solamente, ya dijimos, pagó el precio por nuestro pecado, por nuestra culpa, nos perdonó la deuda, también nos dio vida eterna, ¿verdad? Todo eso es bonito y glorioso, y eso es lo que más nos encanta escuchar de la muerte y resurrección de Cristo. Por eso es que mucha gente cree en Cristo, les gusta ver la película de la pasión de Cristo. Y hasta lloran, es posible la película. ¿A cuánto les gusta esa película? Yo me acuerdo cuando la estrenaron en los cines aquí, y por un evento en todas las iglesias iban en grupos y todo, oiga, una lloradera y todo, que otros hasta se desmayaban y todo. Pero cuando salían a la semana andaban viviendo igual. Pero esa pasión es la pasión de Cristo por la cruz, pero no era la pasión de ellos. Hasta que Cristo sea nuestra pasión verdaderamente. Mira, amado, ¿usted ha visto a los pescadores? Ahí están, dicen algunos que no entienden de pesca, ¿por qué están asoleándose, quemándose, aguantando mosquitos ahí, mirando todo el día y regresan sin pescado y sin agua? Porque es su pasión. Usted no puede entender. Si no tiene esa pasión, no puede entender eso. ¿Cuántos pescadores hay aquí?
que tienen esa pasión. Los que van de cacería, no, se mojan, están allá escondidos, esperando, callados, quietecitos. Es su pasión. Cada uno tiene su pasión. Pero déjeme decirle, si Cristo no es su pasión, entonces en vano Cristo murió por usted. Porque Cristo tiene que ser la pasión de su vida. Amén. Así que Romanos capítulo 6 dice así: ¿qué pues diremos? Verso 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque en los textos anteriores, versos anteriores, dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pregunto, ¿qué es tu pasión? ¿Qué te apasiona? A mí la televisión, otra vez a mí el Facebook. Mira, te digo una cosa. Yo te voy a decir, si tú no sabías cuál es tu pasión, escucha. Si tú crees que no tienes alguna pasión, aquí está. En lo que tú inviertes más tiempo sin cansarte. En lo que tú más pasas tiempo y más disfrutas si estás ahí. Un ejemplo, el scrolling, ¿verdad? Estás ahí y no ves casi nada, pero ves casi nada. Y tú estás ahí. Otra su pasión es de shopping, ¿no? Aunque no compras nada, pero mira todo. En lo que inviertes más tiempo y no te aburres estar ahí. Yo me acuerdo que ese tiempo yo podía pasar mirando Amado casi todo el día, 4 o 5 películas ahí. Wow. Hasta que ya el cuerpo me decía, ya me comí. En lo que inviertes tu tiempo, tu vida, en lo que estás invirtiendo tu vida, porque eso es tiempo, ¿no? Bueno, hoy invertiste, mañana, esos, no sé, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y súmalo, cuéntalo, y mañana, otra vez, toda la semana, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo tu vida en eso? Eso es tu pasión. Si Cristo no es tu pasión, hermano, necesitamos revisar entonces nuestra vida. Romanos dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, ¿para qué murió Cristo? De esto que estamos hablando, del sacrificio, muerte y resurrección de Cristo. ¿Para qué murió Cristo? Todo eso se oye muy bonito y a toda la gente le gusta. Pero este es el punto. Él nos dio poder. Por eso dijo que Él nos ha dado el poder de su Espíritu Santo. No nos ha dado un poder de cobardía. Nos ha dado un poder de su Espíritu Santo, de amor, ¿verdad? Porque ahora podemos amar, antes podíamos solo odiar, ahora podemos amar. Dominio de poder, de amor, de poder. Nos ha dado el poder, ¿para qué? Para resistir al pecado y para obedecerle al Señor. Nos ha dado el poder para hacerlo. Antes no teníamos ese poder, por eso nos libertó de la esclavitud. Pregunta, cuando alguien era un esclavo en el tiempo antiguo, ¿qué podía hacer esa persona? Solamente obedecer a su amo. Pero cuando alguien viene, paga el precio, lo compra como en aquel tiempo y lo liberta, ahora le da el poder, tiene la autoridad, tiene todo el derecho de ya no seguir obedeciendo a aquel que era su amo, porque estaba esclavizado con él. Pero alguien te compró, pagó el precio, te lavó, te purificó, te dio ropa nueva, te dio una vida nueva, te dio un camino nuevo, te dio un lenguaje nuevo, te dio una esperanza nueva, te dio un poder para obedecer a Dios, para no obedecer al pecado. Y no solo para eso, para resistir también. Por eso de eso se trata, de apartarnos de la iniquidad, apartarnos del pecado. Esa es la voluntad de Dios. Si no, piense, ¿no? ¿Para qué Cristo vino a la cruz? ¿Para qué murió y resucitó? ¿Para qué aguantó tanto sacrificio? El pecado de todos nosotros fue sobre Él. ¿Para qué fue? No tiene sentido, ¿no? Como decir, bueno, ya Dios pagó el precio por mí y yo puedo hacer lo que quiera, seguir viviendo como sea. No, amado. Por eso es que allá afuera la gente ya no cree en Cristo. ¿Sabe que el evangelismo ese de puerta a puerta, ese ya no existe? Ya no funciona. La gente se hartó allá afuera de ver, de escuchar, pero de no ver la vida en Cristo en los que se dicen creyentes.
Porque no están viviendo como que han resucitado con Cristo. Entonces de eso se trata. Pablo dice, si el sacrificio de Cristo fue verdadero y ustedes lo creen y han vivido y han nacido de nuevo, perseveraremos en el pecado para que según la gracia siga abundando. No, de esa manera nadie nos va a querer allá afuera tampoco. En ninguna manera, dice el verso 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿dónde están los que han muerto al pecado? Ya se oye más bajito. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que son bautizados en Cristo? ¿Cuántos han sido bautizados en Cristo? No dicen agua, en Cristo. Porque la palabra bautizar significa sumergir, meter, cubrir. Si estamos cubiertos de Cristo, llenos de Cristo, alguien me dijo, oye, pero ¿por qué tanta iglesia? El domingo, luego van el miércoles, luego el jueves. No, espérate, voy el jueves a ensayar también, y el sábado, tanta y tanta. O sea, está llenos de iglesia. La pregunta es, ¿estamos llenos de Cristo? ¿O solamente de congregarnos? Eso es lo que dice Pablo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Si hemos sido bautizados y de verdad estamos cubiertos, eso significa cubrir completamente con Cristo. ¿Estás lleno de Cristo? ¿Estás metido en Cristo? Hemos sido bautizados en Cristo. También hemos sido bautizados en su muerte. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ve el contexto? Vamos ya a terminar para que se prepare. Mire, Cristo, el apóstol Pablo está diciendo, dice los romanos, esta es la razón por qué Cristo murió, para que tú y yo seamos llenos de Cristo, sumergidos, vivir en Cristo, permanecer en Cristo. Y Él te ha dado un poder del Espíritu Santo, de amor, de poder, pero también, termina diciendo el texto, de dominio propio. Y ese dominio propio es que tú tienes el control. Antes lo tenía tu esposa, ¿verdad? Hasta que ella dejó de ver tele y ya suelta el control. Se pone contento el hombre y agarra el control de ese tema control. Aunque le cambie, no mira nada. Los hombres le cambiamos y así es como vemos la tele. Ya ven, ahí estamos cambiando de un lado a otro. Decimos que tenemos el control, pero no estamos disfrutando nada en Cristo. Aunque decimos que tenemos el control, que tenemos, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio. Dominio propio significa que Dios te dio el poder para tú poder resistir, para poder decir no. Entonces eso es lo que está diciendo, pero termina diciendo este verso 4, a fin de que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, cuando Cristo resucitó de los muertos, dice la Escritura que Él resucitó sin relación al pecado. La única relación que tuvo Cristo con el pecado cuando vino fue primero para perdonar los pecados. Le dijo a la mujer, ¿alguien te condenó? Dijo, no, Señor, yo tampoco te condeno, vete y no peques más, ¿verdad? No le dijo, vete, yo te perdono y no pasa nada, sigue haciendo lo mismo, sigue viviendo igual, ¿verdad que no? Entonces, ¿para qué Cristo nos perdonó? ¿Para qué Cristo murió? Ese es el énfasis de este último punto. Entonces, pero dice que así como Cristo resucitó sin relación al pecado. ¿Cuántos se han muerto y resucitado con Cristo? Si en verdad hemos resucitado, entonces dice para que andemos en vida nueva. Último texto, terminamos. 2 Corintios capítulo 7, acerca de lo mismo. Solo un versículo, verso 1. 2 Corintios 7:1. Miren todas estas promesas de que un día, amado, de que un día le veremos tal y como Él es. Un día seremos como Él es. Un día, amado, esto terminará. En aquel día no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no va a haber biles que pagar, ¿verdad?
Va a haber gente molesta que aguantar, ¿verdad que no? O que nos aguanten. Inclúyase. En aquel día glorioso, amado, todo será verdadera paz. Es más, el pecado no existirá. El acusador ya no existirá. El tentador ya no existirá. ¿Se puede imaginar? Eso será glorioso. Y tendremos una vida glorificada por el Señor. Un día nosotros vamos a resucitar. Mantenga eso en mente. Si alguien se va antes que usted, mantenga eso en mente. Si eres hijo de Dios, ha creído en el Señor y esa es su esperanza, solamente una separación. Él sigue con vida en Cristo. Solo su cuerpo terminó aquí su tiempo. Pero entonces, tenemos esas esperanzas gloriosas. ¿Cuántos esperan en Cristo? Amén. Porque Él vendrá y no tardará, dice la Escritura. Un día, muy pronto. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Cuando dice tales, no es una palabra simple. O sea, esa magnitud de promesas. Lean el contexto. Capítulo 6. De lo que está hablando. Pero tenemos tales promesas de lo que Dios ha hecho, nos ha prometido. Imagínense, somos coherederos con Él. Somos justificados, lavados, viviremos con Él. Si tenemos tales promesas, entonces, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Solo recordar y festejar? ¿Ir a levantar huevos de segunda de coraje? No. Deja esas tradiciones paganas, amado. No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el sacrificio? ¿Celebrar, festejar? Sí, todos los días podemos festejar eso. Pero la razón es: mantenga en mente, llévese esto, porque siempre, casi la mayoría de mensajes que se oyen es de las 7 palabras, de la muerte, resuelve, perdón, del pecado, todo está bien, pero el final de todo eso, el producto final, el propósito mayor, realmente por lo cual Dios hizo eso a través de la persona de Cristo, es para liberarnos del pecado, para darnos una vida nueva, para que vivamos realmente como Dios había diseñado desde el principio. Amén. Cuando Dios le dio a Adán y Eva vida y les dijo: reproduzcan, llenen la tierra, Dios quería que esa imagen de Dios en Adán y Eva se reflejara y se multiplicara y que la tierra fuera llena de su gloria. Pero el pecado vino a interrumpir eso en la humanidad, pero Cristo vino a pagar en la cruz del Calvario. Resolvió el problema, eso está resuelto. Ahora nos toca a usted y a mí disfrutar esa vida, aprovechar esos beneficios de la cruz, del sacrificio, de la resurrección de Cristo, para vivir en vida nueva. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias te damos por ese sacrificio. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para pagar un sacrificio, una deuda por nuestros pecados que nosotros no podíamos. Estábamos esclavizados, estábamos, Señor, sin esperanza. Pero a ti te plació en tu misericordia, tomaste el pecado de todos nosotros y de toda la humanidad, lo llevaste, lo clavaste en la cruz, nos limpiaste con tu sangre, nos perdonaste la deuda, nos presentaste justos, limpios, sin mancha delante del Padre Celestial, y hoy somos aceptos en el amado como sus hijos. Gracias. Hoy por ese sacrificio podemos acercarnos y decirle: Abba, Padre. Hoy podemos venir confiadamente ante el trono de la gracia por ese sacrificio. Gracias, Señor. Pero el propósito principal es para que vivamos una vida abundante, una vida, Señor, apartada del pecado, una vida completamente diferente que tú habías diseñado desde el jardín del Edén, una vida donde tu imagen esté en el hombre y que no solamente nosotros podamos decir que esa imagen está en nosotros, sino que toda la tierra sea llena
de tu gloria, de esa imagen en nosotros. Ayúdanos, Señor, en ese poder para resistir el pecado, que tú nos has dado el poder de tu espíritu, un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Nosotros podemos hoy en día rechazar, hacer a un lado, Señor, la iniquidad, Señor, y cada día caminar en esa santificación para poder reflejar en nuestra vida que Cristo está creciendo. Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestro Señor, Cristo es el autor de nuestra fe. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, también por todas las dádivas. Dice tu palabra que si nos has dado a tu Hijo Jesús, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todas las cosas? Gracias. Señor, todos los días nos das de comer, nos das hasta que sobre y abunde a cada uno. Y de lo mucho que tenemos, de lo que tú nos das, traemos con agradecimiento. Señor. Cada uno, Señor, de los que recibimos esa economía de parte tuya, traemos con agradecimiento delante de ti estas ofrendas, estos diezmos, dándote honra y gloria, honrándote, reconociéndote a través también de estas lágrimas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados.